Bueno, las nuevas tecnologías a mí me han dado la posibilidad de crear. Mi primera novela, que se publicó en el 2004, la acabé en el 2003, es una novela que escribí en los años previos. Yo soy una persona de muy lenta maduración, yo las obras que empiezo las acabo, pero se llevan muchos años de mi vida, les dedico mi vida. Pero sin las nuevas tecnologías serían impensables, porque son obras en las que solo caben estados de gracia. Yo controlo lo que escribo, yo tengo una estructura muy clara desde el principio, veo, digamos, la narración, la veo de forma abstracta, pero como si fuera un poliedro, y conozco el poliedro, pero no conozco cuántas aristas tiene, pero sé que es un poliedro y digamos que lo puedo ver como se ve en un sueño, algo muy claro. Cuando luego te despiertas e intentas plasmar ese sueño, te faltan cosas y ahí tienes que inventar. Para mí eso es escribir. Tengo la estructura clarísima, veo la obra clarísima y la voy descubriendo. ¿Cómo la descubro? Con esos estados de gracia. Es decir, hay que estar alerta porque permanentemente vienen las formulaciones de capítulos, páginas, diálogos, visiones, y hay que estar. No puede ser perezosa. Claro, las nuevas tecnologías, el tener un ordenador siempre conmigo, tener una grabadora siempre conmigo, me permite grabar diálogos completos como si fuera una medium, canciones, melodías, luego ya las edito, pero de primeras, bueno, la melodía viene y se va, hay que estar ahí, cazándolo. Y luego, por otra parte, ¿cómo puedes compendiar ese monstruo que puede llegar a tener 1000 páginas? ¿Cómo lo compendias? Bueno, pues los ordenadores lo permiten, y más ahora que como digo, se invita a crear de forma muy global. ¿Cómo vas a prescindir de Internet si hay momentos en los que a lo mejor lo que tú necesitas es hacer un link a algo real, algo que está ocurriendo, y que necesitas que el lector y el personaje se fundan en un medio que les pone en comunicación? Si un personaje, imagínate, está buscando algo en la blogosfera y el lector hace lo mismo, ficción y realidad se han juntado. Y esto son cosas que permiten las nuevas tecnologías. Y yo no podría escribir, yo no soy una escritora lineal. No, como escribían antiguamente las personas, y todavía hay autores de hoy fantásticos que escriben de esa manera, lineal, es decir, una cosa detrás de la otra. Yo no, porque yo, como digo, soy una secretaria de lo invisible, es decir, lo que tengo como proyecto se va revelando progresivamente y hay que estar atento, y eso no es lineal. De pronto ves el final claro de las páginas finales de una novela o de un guión, y de pronto pues ves momentos intermedios, luego ya lo editas. Claro, bueno, pero esto es Cyrano de Bergerac. Ya está inventado, ¿no? Digamos que el amor de oídas ya es algo que está en la literatura provenzal, ¿no? El caballero que se enamora de oídas porque alguien le describe cómo es una mujer y cómo son sus, digamos, sus dotes personales, bueno, esa belleza que emana, no ya belleza física, porque, bueno, una mujer bonita, pues todo el mundo sabía cómo era, había unos cánones de belleza muy claros, pero era cómo hacía sentir a la gente que estaba cerca y se enamoraban los caballeros. Eso está en la literatura provenzal. Como digo, tenemos Cyrano de Bergerac, donde es la voz la que hace que una mujer se enamore de un alma. Y la belleza física en realidad es un espejo que está desvirtuando la realidad. Me parece muy natural que la literatura y el cine estén ya reflejando este tipo de situaciones. Y no es casual que nos llame tanto la atención este tipo de historias en el cine y en la literatura, porque el siglo XX fue el siglo de la imagen. Tan de la imagen que se creía eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, cuando en realidad una palabra vale más que 1000 imágenes, porque cada persona entiende una palabra a su manera, la recibe, la contrasta con su modelo, con lo que conoce y lo que aspira a conocer. Mi primer corto, Tarde de homenaje, cuenta eso, una palabra vale más que 1000 imágenes, y se cuenta una historia y se refleja cómo 3 personajes diferentes que han oído esa historia la imaginan. El siglo XX abusó tanto de un canon de belleza que
muy estrecho que hizo que, bueno, desde luego es el siglo del maltrato a la mujer, donde fue tan evidente que la mujer era el objeto de la mirada ajena, que, bueno, se ha pasado en el siglo XXI a una revolución absoluta contra esta situación de abuso. Es normal que la gente se enamore leyéndose. No hay nada más normal. La literatura epistolar también cuenta eso. Por medio de las cartas se han enamorado durante siglos los personajes. Hasta tal punto que tú te enamoras del alma. Hay algo que es una verdad como un templo y que cualquiera que tenga más de 30 años ya lo presiente, o lo intuye. En la dimensión emocional, el tiempo se desdibuja muchísimo. Las personas que se han deseado se pueden encontrar 40 años después, pueden estar muy castigadas por la vida, pero se siguen gustando. Es que hay algo ahí que hace que dos personas estén a gusto la una con la otra. Y como somos organismos químicos, hay una explicación química detrás y va más allá de que uno cumpla con los cánones neoplatónicos de su época. Es muy natural. En cualquier caso, dicho esto, si me voy a lo banal, siempre se pide una foto. Bueno, a mí me pidieron que me presentase a esto. Lo que ocurre es que el corte lo hacían bueno, yo cumplía unos requisitos según se mirase, de manera que como nací a finales del 74, por unos poquitos meses no entraba porque había que nacer en el 75, aunque al principio parecía que no, que al cierre de la edición había que tener 35 años y en ese sentido lo cumplía. De manera que yo no quedé dentro y no he sabido nada más, tampoco sé quiénes están dentro de esa selección. En cualquier caso, bueno, las selecciones no significan nada. La obra de un autor se hace a lo largo de toda su vida. Hay autores que probablemente dentro de 30 años serán mucho más conocidos que autores que ahora se están comiendo el mundo, ¿no? Aunque sean de la misma generación, todo se hace de forma muy acumulada y hay que ser muy consistente. Supongo que quienes han entrado estarán muy contentos y es motivo para celebrarlo y para que se les felicite. A mí me han metido en muchos grupos, por suerte no me metieron en el grupo Nocilla, eso es una gran suerte que tuve porque yo publiqué antes que ellos obras raras, entre comillas, pero por suerte por ser una chica y bueno, porque no me quise vincular a ninguna cosa con ellos, porque a mí no me gustan esas etiquetas. Creo que cada autor es un individuo y hoy se cumple más que en otras épocas donde había una vinculación política, lo que se escribía tenía sentido y por hoy no. Pertenecer a una generación es lo más ridículo que hay, porque además nuestra obra va a ir cambiando a lo largo de las décadas. De modo que no he sabido nada de esta polémica de Granta. Pero yo fui objeto de polémica de Granta en octubre del 2009. Bueno, a mí me pidieron, de la revista Granta en español, me pidieron que escribiera algún viaje, porque yo viajo mucho. Y fui invitada a un seminario, a un coloquio de literatura, la Bienal Mariano Picón Salas, creo que era, la Bienal Picón Salas, y acepté encantada ir allí, disfruté mucho, me encontré con escritores excepcionales, aprendí muchísimo. Lo que ocurre es que fue un viaje que, como todo, como escritora, se podía sentir como un viaje estándar o como un road trip contado de forma satírica. Y claro, todo escritor está completamente disociado. De manera que tú tienes tu persona biográfica, que se comporta, que está educada y demás, está civilizada, y luego tienes otra manera de procesar la realidad y te puedes reír de todo lo políticamente correcto. En las reuniones de escritores hay muchos motivos de los que reírse y desde luego en un país como Venezuela, que por desgracia tiene tantísimas contradicciones en lo político y en lo social, las personas tienen que soportar tantas incongruencias en el día a día, tienen que hacer una mirada ciega a cosas que son obvias y que claman al cielo y que les hacen vivir de forma terrible. Pues bueno, yo como autora escribí un road trip satírico, un falso reportaje, en el que el personaje, que creo que era la escritora, en otros momentos tengo a la turista, es decir, bueno, cuando hago mis reportajes me invento a un personaje disidente que hace de las suyas. Y este reportaje falso,
con un tono irónico obvio desde sus mismos parámetros narrativos, como está en la carta, como se refleja en la carta que yo contesté. Es simplemente, bueno, es un cruce de cartas entre autores, lo cual es muy honorable y me gusta. Bueno, gustó mucho a mucha gente y disgustó a algunos autores, como este hombre. De manera que, bueno, ante los ataques que recibí por su parte, pues lo que hice fue contestarle como pues con toda la teoría literaria que me avalaba para hacer lo que me da la gana como autora, siempre y cuando el texto tenga unas reglas que se cumplan desde dentro y que haya una cohesión interna, como ocurría, y ya está. Pero, por supuesto, la suerte que tenemos en el arte es que nadie obliga a nadie ni a leer ni a ver las obras de otro que no le guste. Y, bueno, fue una buena experiencia y un buen motivo para escribir una carta de defensa de la libertad narrativa. A mí no, a muchos autores sí, todo depende de lo que quieras vender. Yo quiero vender mis obras y a mí no, vamos, no, creo que no hay nada que me haría más daño que ser un personaje público. Va completamente contra mí y vivo en Suecia la mayor parte del año para estar aislada. No puedo soportar los cócteles de escritores ni de cineastas, esa hiperexposición al público y a la gente que te rodea, ¿no? Pero no de forma creativa, sino simplemente por estar, por hacer networks de poder. No me interesa, no va absolutamente nada conmigo. ¿Qué ocurre? Si eres una persona con un ego muy grande y tienes un estilo muy claro, narrativo, que quieres desarrollar como estilo, está muy bien que te unas a una editorial y desarrolles un estilo y un perfil como autor. Esto lo hacen muchos y funciona muy bien y fidelizan a un público. Hay personas que tienen un estilo narrativo, lo crean y eso crea escuela. Tiene pros y contras, se puede morir de éxito porque al final te pueden parodiar muy fácilmente porque tienes un estilo muy identificable con unos tics. Otros no, yo por ejemplo, cada obra es un mundo, quiero tomarme mi tiempo para que cada obra respire. Yo dije, después de mi primera novela, recuerdo el día en que la publiqué con Sis Barral, que eso es algo muy difícil de conseguir, en teoría, de publicar una primera novela sin ser nadie con Sis Barral, bueno, pues no es difícil, ¿no? Es enviar la novela y que le guste al editor, es tan simple como eso, tener la suerte de que la lea el editor en ese momento. Supongo que eso puede ser más complicado en función del momento, pero yo tuve esa suerte. Recuerdo el día en que la presentamos a la prensa y el editor me dijo, bueno, dentro de 2 años ya publicamos otra, ya vamos creando personaje. Personaje hablando de mí. Yo no soy un personaje. Yo elaboro personajes. Le dije, no, mínimo voy a tardar entre 5 y 7 años. Claro, me dijeron imposible. Bueno, imposible. Me dijeron otras cosas, pero yo sabía que no. Además, a mí me gusta alternar lo audiovisual con lo literario. Es muy duro escribir una obra literaria si la estás escribiendo como una obra per se. Si es una extensión de lo que has aprendido del anterior, es fácil, es muy fácil. Si tú tienes que matar la voz narrativa que has creado en la primera, tienes que matar una parte de ti. Tienes que eliminar tu ego. Es un proceso psicológicamente muy doloroso y de soledad absoluta. Hay autores que lo hacemos, hay autores que no valen para eso y valen para otras cosas que yo personalmente no valgo. Son elecciones. Ojo, me gustan las obras de otro tipo de autores. Yo en mi caso, no, creo desde dentro las circunstancias para que la obra crezca. Se lleva mucho tiempo y el mundo editorial en sí, pues a mí no me dice nada. Mi primera novela era una locura, una auténtica locura, porque utilizaba signos. Eso ahora ya se ve que es muy fácil, se entiende mucho mejor que cuando la publiqué. Digamos que inauguró algo que ya a nivel gráfico estaba ocurriendo. Pero bueno, esa locura pues funcionó, encontró un editor con muchas ganas de lanzarse a algo nuevo y nunca me quiso cambiar nada. Mi agente, la agente literaria, que tuvo la tentación de pedirme cosillas pensando que yo tenía facilidad para hacer cosas un poco más de encargo, pues enseguida vio que no, que conmigo no vale. De manera que yo como producto editorial pues no soy ninguna ganga, soy un desastre porque voy a mi aire completamente. La suerte que tengo es que me respetan, es decir, lo que yo quiero es lo que se hace. No se cambia ni una palabra, porque además saben que esa palabra está ahí por un motivo. Esa palabra o ese garabato.
Bueno, él se dejó cortar. Luego tenía un editor muy inteligente en el que él confiaba. Yo desde luego, yo tengo interlocutores válidos para hablar de lo que hago, de mi trabajo, y es muy enriquecedor. Si no se habla de una obra, esa obra está condenada a fracasar. Tienes que hablar de ella, tienes que oxigenarla, tienes que dejarla salir cuando se está creando, para que personas competentes que entiendan lo que quieres hacer, que te entiendan a ti y que entiendan tu medida estética, te den sus puntos de vista. Con esos puntos de vista tú ya juegas. De manera que hay editores válidos para hacer eso, por supuesto. Por supuesto, no estamos solos. Un escritor o un cineasta, pero bueno, más un escritor, porque el cineasta trabaja en equipo y si tienes la suerte de encontrar tu equipo, pues adelante. Pero un escritor no puede estar solo del todo, porque además necesita una ayuda para que esa obra llegue al público. Yo enseguida me di cuenta de que se escribe desde, ¿cómo diría?, desde la unicidad para llegar a una pluralidad. Y en esa unicidad están reflejados todos los potenciales lectores. Y no es un salto narrativo fácil. Y como digo, si esa obra no se oxigena, no hay nada que hacer. ¿Qué ocurre? Tienes que saber qué tipo de editor tienes enfrente. Si tienes un editor que lo que quiere es una obra concreta, y eso lo sabes por la editorial que tienes delante, pues lo que va a hacer es recortarte para que eso se adapte al tipo de obras que él vende, desde sus códigos comerciales. Tienes que saber dónde te metes. No se puede trabajar con todo tipo de editoriales. Creo que ahora mismo, con las nuevas tecnologías, se facilita mucho la relación con el lector y se quitan muchos intermediarios. Eso va a hacer que haya autores que van a perder la gran figura del editor, que les va a ayudar a construirse como autores y a buscar su espacio, pero claro, es una receta que no vale para todos. Los que son personajes individuales enormes son ellos mismos y su obra es una extensión de lo que ellos ven, lo van a tener mucho más fácil.